Bueno, buenas noches. Comenzamos el Ateneo del mes de abril. Esta es la reunión del Consejo de Resonancia y Tomografía Cardíaca de la Sociedad Argentina de Cardiología. Hoy tenemos la suerte de que nos van a presentar un caso interesante, con algunas comparaciones con otros casos. El doctor Luis Gómez, él es médico de planta de investigaciones médicas, donde hace toda la parte de resonancia en cardiopatías congénitas. Así que bueno, arrancamos. Gracias, Luis. Muchas gracias. Bueno, este es un paciente que vimos en investigaciones médicas, lo hicimos el otro día, la semana pasada. En realidad tenía otros casos, pero bueno, justo como vino este me pareció muy interesante, quería traerlo para que todos ustedes lo puedan ver. Este es un paciente de 14 años, oriundo de Paraná, tiene como diagnóstico de etiología de base una tetralogía de Fallot. A los 9 meses se le hizo una anastomosis sistémico pulmonar izquierda. A los 18 meses hizo la reparación con plástica de la válvula pulmonar y a los 11 años tuvo que hacerse un recambio de válvula pulmonar por una válvula protésica biológica por insuficiencia pulmonar, complicación habitual en esta patología. El paciente comienza su enfermedad actual en noviembre de 2017, donde inicia con un síndrome febril prolongado de 14 días de evolución sin foco. Se hizo otros estudios, no se encontró nada, obviamente después remitió la fiebre y fue a su casa. En febrero vuelve a remitir nuevamente con fiebre intermitente, lo internan, le hace un laboratorio, esto fue en febrero este año, perdón, del 2018, y lo encuentran que estaba anémico con una urea 121, una creatinina de 3,17. Esto para un niño de 14 años es un filtrado de 37 más o menos. Como diagnóstico inicial, pensando en este paciente, se pensó en una endocarditis infecciosa, se hicieron hemocultivos, los dos pares fueron negativos. Igualmente así todo, iniciaron banco Genta, fluconazol, y se deriva en marzo de 2018 al hospital militar. En el hospital militar se vuelven a hacer hemocultivos, los mismos fueron negativos, y infectología decidió suspender los antibióticos y mantuvo una conducta expectante. Se hizo una tomografía de tórax que viene una imagen paraórtica de 29 por 23 milímetros derecha, nuevo juego de hemocultivos que fueron negativos. Como seguían pensando por ahí, con lo que no pueden descartar era una endocarditis infecciosa, se hace un ateneo y entonces deciden hacer una nueva imagen. Es habitual que muchas veces los médicos en pediatría, los cardiólogos infantiles, pidan más resonancia que tomografía por el tema de, obviamente, la radiación y todo eso en niños, entonces siempre piden resonancia para estos pacientes. Lo mejor en este caso también podría haber sido un eco transesofágico, pensando si se pensaba endocarditis, más que nada por la resolución temporal del eco transesofágico en comparación con la resonancia, pero bueno, por ciertos problemas no se pudo hacer, y entonces decidieron hacer la resonancia. La resonancia se pidió con gadolinio, se pidió en tiempo arterial y venoso y para descartar endocarditis infecciosa. Cuando llega el paciente, bueno, veo la orden, todo esto, con el antecedente de la insuficiencia renal, llamo a la cardióloga y decido suspenderle el gadolinio, ¿no? Pensando que hizo una insuficiencia renal aguda. Ella me comenta que sí, que sería bueno. Comento que el ET era un poco mejor que esto para endocarditis infecciosa. Me dice, no, mira, tiene un diagnóstico de lupus eritematoso, una biopsia renal, así que vamos más que nada a un control del posoperatorio de la válvula protésica en posición pulmonar. Entonces, para eso hicimos el estudio. Lo que ella me comentaba es que tenía una muy mala ventana en el eco, y acá se puede ver en la ventana que tenía, y que no podía medir bien la presión, el gradiente en la válvula pulmonar, pero sí medía la presión del ventrículo derecho, y eso es una marca de que puede existir cierta disfunción en la válvula protésica. Otra imagen del eco en el eje corto, donde vemos un septum aplanado, también marcando de que aparte de tener sobrecarga de volumen, este ventrículo tiene sobrecarga de presión y un TAPSE disminuido. Con todo esto, llego y empiezo a hacer la resonancia magnética de este paciente. Acá tenemos lo primero que yo hago cuando hago esta es mi forma de hacerlo, que obviamente que es la forma que hacen muchos médicos también que hacen resonancia, no la inventé yo, y es la forma en la que sigo para orientarme bien dónde estoy con cada paciente. En un Fallot es muy fácil, que ya con uno de los localizadores ya sabe para dónde está la punta del corazón, ves todo más o menos y listo. Pero generalmente
para otras cardiopatías complejas es bueno iniciar de esta manera, viendo qué aurículas, y cuál es derecha, cuál es izquierda, cuál tiene morfología derecha o morfología izquierda, y ver para dónde está esa que tiene morfología derecha o izquierda, porque eso me va a marcar el situs auricular, ¿no? Después veo la punta del corazón hacia dónde está apuntando, si a la izquierda o a la derecha, y ya digo si es levocardio o destrocardio, o lo que sea. En este caso era un situs solitus en levocardio. Después lo otro que yo voy a buscar siempre son, siguiendo un orden, este es el orden que sigo yo, uno puede seguir el orden que quiera. El retorno venoso, ¿cómo está? El retorno venoso sistémico, el pulmonar, y acá veíamos que estaba todo bien posicionado, las venas cava llegaban a la aurícula derecha y las venas pulmonares a la aurícula izquierda. Acá están Acá están las imágenes con las venas pulmonares inferiores y estas son las superiores. Y acá arriba la vena cava superior y la vena cava inferior. En otra imagen, ahora vamos a ver una imagen en un video donde se ve que tiene una vena cava izquierda persistente que llega al seno coronario. Que es esta imagen de la izquierda donde vemos la vena cava. Después la vamos a ver mejor en un corte axial, donde se ve bien que llega al seno coronario, que es este. Acá vemos el seno coronario. Siguen. Ahí, seguimos ahí. Y esta es la vena cava izquierda. Otro patrón que tenía este paciente también tenía una variante, pero después lo vamos a ver cuando veamos el situs de los grandes vasos. Tiene una variante de aorta que es una aorta bovina, salen todos los 3 vasos en un tronco común. Después, bueno, seguimos evaluando el segmento auricular como hacemos siempre con otra resonancia, vemos la aurícula derecha, qué volumen tiene, y en este se ve que la aurícula derecha está más dilatada y la aurícula izquierda sin dilatación con diámetros normales, y el septum íntegro. Seguimos evaluando los segmentos ventriculares y ahí vemos la rotación que tienen los ventrículos. O sea, esto me va a marcar qué ventrículo queda en qué lado, ¿no? O sea, si el ventrículo derecho normalmente está a la derecha, a la izquierda, es una rotación en D del ventrículo. Y evalúo, obviamente, como siempre, como seguimos hablando, el volumen de los ventrículos. Acá tenemos que el ventrículo izquierdo tiene volúmenes normales y fracción de eyección normal. Yo ahora me pongo más a evaluar más la parte derecha y todo esto porque el paciente es una tetralogía de Fallot y vemos que tiene el ventrículo derecho dilatado. Las mediciones que yo le tomé, tenía una resonancia hecha del 2016 donde tenía 177 mililitros por superficie corporal, así que ya estaba dilatado desde antes. Esto fue posterior al reemplazo por la válvula biológica. Una hipoquinesia global, también se ve un grado mayor de aquinesia, ahora lo vamos a ver en la pared libre del ventrículo derecho, que es seguramente donde se hizo parte de la plástica de este paciente, en este sector de acá. Entonces ahí se ve que está más aquinético. Y esta es una secuencia de cine en tiempo real, que la hice para tratar de parecer un poco más a lo que me marcaba el eco, como para ver más el comportamiento del septum. Y si bien es un septum disquinético, vemos que en sístole plana bastante, con lo cual tiene aumentada la presión. La fracción de eyección de este ventrículo, del ventrículo derecho, me dio 22%. Después llega el momento de evaluar la válvula pulmonar, la válvula protésica, y yo lo que hago siempre, mido el tracto de salida en 2 planos, un plano proximal y un plano distal. No hay parámetros, por lo menos en la bibliografía que yo mantengo, de Z, porque en los pacientes pediátricos uno tiene que medir el Z-score. No hay parámetros de Z del tracto de salida que estén normatizados, como así el tamaño del tronco pulmonar, de las ramas pulmonares y todo eso, que eso generalmente al médico que nos pide el estudio nos da un mejor dato. Si yo digo que tiene un Z-4, yo sé que obviamente eso es muy chico, y si tiene un Z0 es normal, y si tiene más 3 ya está dilatado, ¿no? O sea, pero bueno, en esto no, entonces yo lo medí, me parece obviamente está dilatado, tiene 30 milímetros proximal y 26 distal. El parche de la CIB subaórtica no tenía shunt residual, pero sí encontramos que se va a ver acá, una CIB apical muscular, que esto después sirvió para que el médico vaya
A veces son muy difíciles de evaluar por eco estas CIB, son muy apicales, pero después la fue a evaluar y vio que el yunteo de esa CIB era de derecha a izquierda, con lo cual marcaba también de que la presión del ventrículo derecho estaba más alta. Bueno, en anillo tricúspide dilatado y una IT leve moderada. Luego de evaluar los ventrículos, uno evalúa la conexión de ese ventrículo con la arteria, con qué arteria está conectada. Entonces acá vemos que este ventrículo, que es de morfología derecha, rugoso, que tiene la banda moderadora, y también que en el eje axial se veían las bandas septales y todo, es un ventrículo de morfología derecha, que está a la derecha, se conecta con esta estructura que es el tracto de salida del ventrículo derecho. ¿Por qué es el tracto de salida del ventrículo derecho? Porque es una estructura muscular que está conectada después con la válvula, en este caso es una válvula protésica, y después con las arterias pulmonares. Y este ventrículo es un ventrículo más liso, se ven los músculos papilares, y el tracto de salida, que el tracto de salida ya no es muscular como este, sino es un tracto fibroso, y se conecta con una arteria que sale en los grandes vasos, y yo sé que es la aorta. ¿Tá? Ya esos son los reparos que uno busca normalmente en los pacientes con cardiopatía congénita. Después ya uno se evalúa el segmento arterial, cómo están dispuestos los grandes vasos, y bueno, tenemos la aorta, y en esto que está acá, que ahí está la válvula protésica, sería la pulmonar, que vemos que es una arteria con dos ramas. Vemos que el nacimiento de esta arteria está anterior y más a la izquierda, entonces ya decimos, es una localización normal de los grandes vasos, o sea, la aorta posterior y a la derecha, y la arteria pulmonar anterior a la izquierda. Nuevamente, esto es un video, pero yo generalmente a las cardiopatías congénitas uno puede hacer las imágenes que guste hacer, ¿no? Medir en 4 cámaras, 2 cámaras, hacer todo eso y hacer los cines completos, las secuencias de ecogradiente completos. Yo lo hago en sagital, coronal y axial, y de ahí veo todo y me es más sencillo verlo así. Pero hay veces que aún con los cortes sagitales no puedo ver bien esta parte de acá de la válvula pulmonar, y entonces uno empieza a cruzar y a sacar cines por todos lados hasta que te da esto. Esto no daba así. Pero gracias a Dios tengo un buen técnico que siempre tiene mucha paciencia. Yo digo, cortalo por acá, cortalo por acá. Y bueno, terminó cortando y se ve bien. Esto sí, creo que si lo pones es un video, ¿eh? O sea, y se ve bien la válvula pulmonar. Y yo evalúo que esta válvula es un poco más chica. Me da la sensación, yo no lo puedo ver porque esto en la resonancia no me sirve para decir esto en este caso, porque tengo una válvula protésica, es muy difícil medirlo esto. Pero sí veo que en el cine se ve a ver si tiene que estar el video en algún lugar. Bueno. Sí, en el cine se ve que esta parte el gradiente está aumentado, y después en la medición, en el Q-flow ahí está, muy bien. Gracias. Se ve que acá está, yo no puedo decir cuánto nos sirve para medir el gradiente la metodología, pero sí yo mido que acá tiene más de 3,5 metros en el Q-flow, entonces yo le comunico esto a la cardióloga. No sé si la válvula será lo que está ahí funcionando, pero sí obviamente tiene una velocidad muy aumentada, y para la posición en la que está, 3,5 metros ya es demasiado, ¿no? Pero además, bueno, esto es un video también donde tenemos un corte sagitario, un corte axial en cine también, en ecogradiente, que vamos a ver también la posición de la válvula. Perfecto, gracias. Y vemos que tiene varios sitios de estenosis. Y está buena esta imagen, porque uno en ecogradiente a veces no... Al haber aumentada, esta es la rama derecha pulmonar, al estar aumentada la velocidad, a veces aparecen estos artefactos, artificios, y es muy difícil de evaluar a veces cuánto mide esa arteria. Uno, bueno, empieza a cortar en cine, en otras situaciones, a ver si encontramos... ¿no? Ahí está. Bien. Si encontramos una medición mejor. Pero así todo, el cine a veces, las secuencias de ecogradiente a veces son difíciles para evaluar el tamaño, o si verdaderamente este es el tamaño, porque a veces la velocidad al pasar por un segmento de menor diámetro, generalmente la secuencia de ecogradiente a veces da también como un falso aspecto de mayor diámetro en este segmento. Entonces, yo utilizo para secuencias de single shot, o sea, secuencias spin echo,
donde no por ahí en esta, hay una imagen posterior de esto, pero sí en cortes axiales y sagitales, busco ver mejor la rama y veo que esta rama derecha está bastante disminuida. Y en las mediciones en sagital y axial me dieron 7 milímetros a nivel ostial, que esto es un Z de menos 3,8, que o sea, es una estenosis significativa. Este es el dato que le pasó el cardiólogo que me envía el paciente. Le digo, la válvula acelera, o sea, tiene una velocidad muy elevada. Y esta rama derecha también es muy chica. Y otra cosa que nos da, que se ve muy bien en la resonancia, es que acá tenemos la aorta y acá tenemos la columna. O sea que quizás no hay mucho que se pueda hacer desde el punto de vista quirúrgico de este paciente y más del punto de vista angioplástico. No lo sé, yo lo supongo. Y se lo digo al cardiólogo que me lo envía. Mirá, el lugar que hay entre la aorta y la vértebra es pequeño. O sea, quizás operándolo, cambiando la válvula, no sé si modifiquemos esto. Por otro lado, es un paciente que tiene 3 cirugías, 2 cirugías medianas, que fue con la que se operó la reparación inicial, y la segunda, que fue el reemplazo valvular. Con lo cual, la tercera cirugía ya es de mayor riesgo, ¿no? Y bueno, en los cortes sagitales, esta es una foto, obviamente, de secuencias de ecogradiente, donde se ve todo el artefacto, el artificio que hay acá, y cómo en los cortes de sangre negra uno puede quizás medir mejor esa rama o medir más fehaciente esa rama, ¿no? También los cortes de sangre negra son buenos para los chicos porque uno puede hacer cortes milimétricos de 2 milímetros y puede valorar bien justamente esos elementos. El resto de las ramas, del tronco pulmonar y las ramas pulmonares dan tamaños normales. Hasta Z+2 o menos 2 es aceptado porque serían 2 de vía estándar para arriba o para abajo. Ahí y abajo están la referencia de dónde tomo los cortes de Z para pediátricos. En adultos tenemos más por ahí para medir, pero bueno, en los niños usamos estos cortes. Bueno, esto era lo mismo, pero para ver en las secuencias de ecogradiente cómo se ven las ramas, ahora van a aparecer acá. Y este es un corte axial y un corte sagital. Acá es un video también. Gracias. Acá cruza la rama derecha. La rama izquierda no... Bueno, acá se ve, esta es la rama izquierda. Tiene un tamaño normal y por eso no hice hincapié en nada en esto. Y como los cortes de espineco, uno a veces tiene mayor definición de ciertas estructuras. Más precisamente en lugares donde hay artificios. No solamente artefactos por velocidad aumentada, sino también por coils, estas cosas que son comunes en los pacientes. No por ahí en un caso de un falot, pero sí una coartación que uno por ahí a veces tiene coils en colaterales y todo eso. Las secuencias de sangre negra ayudan bastante. Bueno, lo siguiente, evaluar como evaluamos la válvula aórtica y las ramas, y la aorta. Y en la evaluación del arco ascendente, de la aorta, tanto los senos como la aorta ascendente estaba dilatada. Volvemos a ver acá la imagen del tronco del arco bovino y la carótida, la vena cava superior izquierda persistente y que va llegando al seno coronario. No se ve en esta imagen, pero es acá. Un corte sagital de la aorta, donde vemos toda la aorta, los grandes vasos. Y el texto que utilizo para realizar el Z en la aorta en los pacientes pediátricos es este. No marqué que los flujos, a pesar de que tiene una CIB, como la CIB es muy chiquitita, los flujos están ahí puestos igual, pero me los pasé de largo. El flujo en la aorta era 70 mililitros por latido y calculados por Q-flow, y de 75 en la arteria pulmonar, y lo que daban en la medición de diámetros era similar, eran 70 más o menos mililitros por latido, o sea, con lo cual no hay un QPQS significativo a pesar de esa CIB persistente. De CIB muscular apical. Estas imágenes que yo le traje ahora son otras imágenes de otros pacientes que he visto para
poner otros casos. Este caso era un paciente con una tetralogía de Fallot reparada con un parche a nivel de tracto de salida y después un reemplazo valvular, el que les presenté. Pero traje este también para ver que este es una doble salida, no tiene nada que ver con el Fallot. Esto es una doble salida con atresia pulmonar. Y la doble salida con atresia pulmonar es como un tronco arterioso, para más o menos entender bien cómo es. Entonces uno va a ver una aorta gigante y la pulmonar la ponen donde puede. Y en este caso la pusieron muy anterior. A veces que la disposición de los grandes vasos en la doble salida puede ser lado a lado, adelante y atrás, o sea, la aorta por delante, la aorta por detrás. Hay muchas disposiciones que tiene doble salida y a veces es muy complicado. Es una de las patologías que es muy complicada, que me parece que a mí es de las más complicadas para segmentar a veces, cuando vienen genuinamente. Cuando ya están reparadas uno encuentra esto, que es un homoinjerto. Y el homoinjerto en la doble salida, en este caso, está muy anterior. Entonces a veces estas situaciones son muy difíciles a veces de evaluar bien los flujos, cómo está esto, y nos mandan para ver esto y bueno, nada, nos pasamos por ahí una hora, un poco más de una hora evaluando una resonancia de este paciente. Los puse para que veamos otros casos, ya a propósito del caso del Fallot. Se ve bien ahí. Este aparte acá, no sé si lo ven un poquito, tiene un stent también en el homoinjerto, porque evolucionó con estenosis. Y lo bueno de la resonancia fue que pudimos evaluar también bien que desde el punto de vista hemodinámico era tratable. Este paciente ya tenía 3 cirugías y una cuarta cirugía era mucho riesgo quirúrgico. Entonces, a partir de esto lo abordamos desde el punto de vista hemodinámico, se le puso un stent y bueno, ahora se le va a hacer un reemplazo percutáneo de la válvula pulmonar, porque bueno, a veces con estos pacientes amerita hacer estas cosas. Así como también con el otro paciente, yo le sugerí a la cardióloga que se podía evaluar también desde el punto de vista percutáneo, ¿no? O sea, tratar de poner un stent y ver si evaluar la válvula esa biológica, qué anillo tenía, a ver si se podía hacer un valve-in-valve. Pero bueno, nada, son cosas que uno de las resonancias a veces le puede dar un soporte al cardiólogo que envía a este paciente. Este es un Fallot con agenesia, ya vemos otra cosa distinta, ¿no? Un tracto de salida distinto, donde el Fallot con agenesia, al nacimiento, o sea, los pacientes tienen arterias pulmonares muy dilatadas y a veces cursan también con hipoplasia de los bronquios, y esto es el problema más grande que tienen estos pacientes. Pero cuando no pasa esto, bueno, es un paciente que llega a la cirugía y se tiene que hacer plástica de las ramas pulmonares, y la estenosis es más por hipoplasia del anillo. Entonces hay que hacer una incisión en el tracto de salida, más precisamente en el anillo pulmonar, y poner un parche, suturar un parche en esa situación. Y bueno, generalmente son tractos de salida muy dilatados, con arterias pulmonares dilatadas también. Ahí se van a ver secuencias de video, de cine de cogradiente. Un plano más sagital, y este es también otro plano sagital pero en distintas situaciones. Las arterias, ven, la arteria pulmonar derecha era gigantesca. Y acá tenemos otra, para el otro lado, un Fallot sin parche, a los que se le hacen solamente una resección del tracto de salida, del infundíbulo pulmonar, y generalmente son chicos que de niños tienen le quedan con algún grado de estenosis, pero lo bueno es que evolucionan sin insuficiencia pulmonar, o insuficiencia pulmonar leve a moderada. Sin insuficiencia pulmonar no existe. Fallot sin insuficiencia pulmonar es como un perro verde, pero digo, con poca insuficiencia pulmonar y que no dilate las cavidades derechas, ¿eh? Y un Fallot con un parche, donde ya vemos que un tracto de salida que es un poco más dilatado, ¿no? Con insuficiencia pulmonar importante. Acá se ve este tracto de salidas que a veces son aneurismáticos, ¿no? Que cuando se repara esto se requiere plástica del tracto de salida para que el paciente evolucione mejor. Bueno, nada más. Luis, una pregunta. Perdón.
vos hablaste con la cardióloga y el planteo inicial era buscar vegetaciones o endocarditis. Ella después te dijo que quería evaluar, digamos, cómo estaba el estado del falot. Por la historia clínica, ¿a vos te parecía que el paciente estaba con un cuadro, digamos, de endocarditis? ¿Tenía cultivos positivos? ¿Tenía...? ¿O era todo no bacteriano? ¿O no era bacteriano, digamos, por este tema del lupus que me habías dicho? Lo bueno de este paciente es que se derivó con toda la historia clínica. Parte de la historia no había que la historia quirúrgica, eso no existía nada. Entonces eso lo tuvimos que ir armando con la cardióloga, de lo que ella había del eco y lo que yo había de la resonancia. Pero lo bueno está toda la historia clínica, me he leído toda la historia clínica y ninguno de los hemocultivos eran positivos, con lo cual el diagnóstico era de descarte. Y yo pensaba, o lo que le comenté a la cardióloga que me lo derivó, que no era el mejor método para evaluar la endocarditis infecciosa, pero que generalmente las vegetaciones del lado derecho son más grandes, son más importantes y uno quizás la podría ver, pero no, si era negativo el estudio no era un estudio para descarte, o sea, no era un descarte con la resonancia y sí podía ser con el eco transesofágico. Bien, ¿hay alguna pregunta por Webex? Ahí te doy justo. ¿Podemos ver un segundito la imagen del 4 cámaras, el barrido de 4 cámaras? Ahí estaba, me parece, ¿no? Esa imagen. Miren, yo veo en la aurícula derecha, en la orejuela de la aurícula derecha. No, no pasa. Ah, dale. El botón de arriba, ¿no? Gracias. Ahí, eso. Sí. Esa imagen que la toma hablaba de una imagen paraórtica derecha. Y ahora sí, cuando venga de vuelta la imagen, ¿tengo que apretar algún botón? Sí, apretar. No, Ir y volver. Una tomografía. No, solo esta. ¿Ven? Ahí que parece que estuviera saliendo la orejuela de la aurícula derecha. Ahí. Y ahí, esa imagen parece como si fuera una super orejuela de la aurícula derecha en un trombo, ¿puede ser? ¿No? ¿Me parece demasiado arriesgado? No, puede ser. ¿Pero no le llama la atención esa imagen? Cuando lo vi que parecía que limitaba la orejuela, pero... Yo cuando vi la imagen, yo tenía el dato de la tomografía, entonces, pero me parece que está limitada la orejuela. La tomografía da una imagen, como dijo la doctora, paraórtica derecha de 28 por 30, creo que está puesto en la historia, 28 por 30 y pico milímetros. Y no tenemos nada para TEP ni nada, no, porque tenía como 86 de presión sistólica de arteria pulmonar, ¿no? 86. Sí, pero no, TEP no tenía, no. En la tomografía no había TEP, eso sí. Era con GADO. La resonancia... Con yodo, perdón. Sí, la tomografía sí, fue con contraste. Esa morfología de la orejuela derecha, digamos, no es demasiado abultada cuando la orejuela derecha no es así, que sobresalga tanto. Sí, puede ser. Pero no tenía 19 de área, no era una aurícula gigante. O sea, es una aurícula dilatada, se ve dilatada, tiene 19 de área y para un chico de una superficie corporal de 1,36 es grande y muy grande. Pero yo veo... Esa es la orejuela porque la base de implantación es ancha, pero veo un tabique entre medio de eso y la orejuela, y está separado eso. Me pareció a mí, ¿no? Pero no... Sí, no sabría cómo explicar esa imagen, en realidad. El paciente tiene un lupus. Y me parece que... mirá, acá también se ve. Acá, ahora cuando vuelve a empezar... Sí, se ve perfecto ahí. Ahí ven. Sí.
Sí, el ritmo sinusal, eso sí. No. Y sin antecedentes de arritmia, pero puede... Deteriora la función ventricular derecha. Importante, sí. 22 de fracción de sección. No. Tenía insuficiencia renal, no le pude hacer realce. Obviamente, si no lo hubiese hecho para ver eso, sí, pero no. El método, así como está el estudio hecho, no se puede definir que eso sea, para mí, que esté en la orejuela. Obviamente, como dice Diego, con realce, obviamente sí hubiese sido bueno hacerlo, pero quizás el estudio se puede repetir nuevamente porque el paciente ha mejorado la función renal, pero bueno, partía yo de una función renal de internación de 3 de creatinina con 30 filtrados. Entonces me parecía que era demasiado riesgoso para el paciente ahora en este momento. Sí. En la toma de tórax le informan como que era el mediastino y que era paraórtico. O sea, el informe decía eso. A nosotros en general nos pasa muy habitualmente. Sí. Sí, a nosotros nos pasa un montón que ponen extra cardíaca y es cardíaca o al revés, como tumores, mediastino, si no está gatillado. Tenés otra forma también de medirlo, que vos en tomografía tenés más un tiempo venoso y arterial y podés decir esto de acá, esto de allá, y lo definís bien. La resonancia a veces no te permite eso, entonces... pero sí, es válido lo que decís, me parece que está bueno. Unos comentarios con respecto a la CIB, que parece ser chiquita y tenemos un QPQS normal. Hay veces que puede estar subestimado, igual el QPQS en estos casos, que los pacientes tienen hipertensión pulmonar y bueno, puede estar disminuido o el flujo invertido. De todas formas parecía que era chiquita. Y otra cosa, que parecía que tenía una hipoplasia de la rama derecha, y para una intervención por la anatomía parecía que iba a ser difícil. Un dato adicional que los cardiólogos infantiles nos solicitan mucho es medir el flujo de esa rama para ver qué porcentaje de sangre va hacia el pulmón derecho y qué porcentaje al pulmón izquierdo, y si hay una diferencia mayor en 70-30 ellos piensan en intervenir. Es un dato más que le... Sí, los Q-flow de las ramas están hechos, pero partimos también de que tiene una estenosis también, una estenosis, un aumento de gradiente también en la válvula pulmonar, con lo cual a veces puede... Y la rama izquierda también aceleraba todo el tronco. Fíjate que si pasame que ponemos las imágenes de nuevo. Muy buena acotación. Perdón, la primera, la de ACIB, generalmente eso que vos decís es bien con los shunt que son de mayor cuantía. Una CIB de 5 milímetros no pasa. Por eso esto es una cosa esto es muy chiquitita. pequeño, 5 milímetros, y de hecho la cardióloga se perdió en el eco. Generalmente una CIB, si vos la ves y es grande, la ves en el eco perfecto. Entonces se la perdió del eco y eso fue un bueno de la resonancia, porque le ayudó para que después ella mida cómo shunteaba esto para terminar de evaluar más la presión derecha, que ya lo tenía con la insuficiencia tricuspida medido con un gradiente de 80 milímetros de mercurio que tenía en la IT. Si bien acá en la imagen de sangre negra la rama izquierda pulmonar es bastante más grande. A ver esto. Bueno, ahí está. Ahí vemos que aceleraba bien en la rama derecha, pero también acelera en la rama izquierda. Y esto no es porque la rama izquierda sea más chica, sino porque viene acelerando desde la válvula. Entonces, quizás el Q-flow no me da y aparte uno está haciendo el Q-flow acá. Entonces, con un paciente que también, recordemos siempre, los pacientes pediátricos a veces no hacen las apneas como las tienen que hacer, es un poco más difícil. Entonces es genial, o sea, en lo técnico uno tendría que hacer eso y mide el flujo bien y sabés hasta qué volumen en minuto tiene eso, o sea, es muy preciso esto. Pero no se puede hacer en todos los casos. Hay pacientes que no respiran bien y tenés muchísimos artificios. Y acá tenemos artefactos de flujo principalmente. Entonces yo medí el Q-flow acá y no me daba bien, pero medí las dos ramas, las armé las dos ramas y las corté coronal y axial y armé el Q-flow de eso y no
no me da, pensaba encontrar una velocidad más alta, a pesar de que le puse un bench alto y no dio un gradiente alto, pero sí lo sospecho desde el punto de vista midiendo el diámetro. El diámetro es menor, ya está, seguramente ahí debe haber una estenosis significativa. Y estaba correlacionado con después la cardióloga tuvo el parte quirúrgico, me comentó de que esa rama ya estaba estenótica y que en la cirugía anterior se había minimizado el grado de estenosis, porque quizás en ese momento no tenía tanto. Pero a veces también en estos pacientes es difícil hacer una reparación completa, incluso de las ramas, y quizás desde el punto de vista hemodinámico va a ser más. No, ahora más este factible. chico, aparte con 3 cirugías y con el lupus, el posoperatorio jodido. Sí. No, fue solamente renal y fue una glomerulonefritis lúpica lo que tuvo, eso se vio en la biopsia renal. Y después nada más. Tuvo fiebre y esto. Sí, por supuesto. Sí. Sí, pero no. Según lo que venía evaluado, no era esto. El parénquima pulmonar en la tomografía se veía bien. No. Lo único que tenía era la anemia con la que cursó, síndrome febril y una glomerulonefritis lúpica. Bien. Diego. Luis, estos pacientes, ¿vos cómo los seguís en tu práctica habitual? ¿Le hacés ecos y cuando el eco te marca algo, ahí le pedís una resonancia o los seguís sistemáticamente con resonancia? ¿Qué es lo que dicen las guías o cómo lo manejás vos? Muy buena pregunta. Y a veces me siento como que estoy entre las dos cosas, ¿no? Porque como cardiólogo de adultos tengo una visión y como cardiólogo infantil tengo otra. Entonces, como cardiólogo infantil yo lo sigo con eco. Y es la gran mayoría que estamos acá hacemos eco y hacemos resonancia. Entonces, el eco es una herramienta bedside maravillosa. O sea, el paciente viene a la consulta, me dice, tengo un poco de dolor de pecho, disnea, que eso lo me dice, le hago un eco ahí nomás. O sea, no digo, no, vamos a hacer nada. Pero yo acostumbro a tener, por otro lado, la resonancia me sirve muchísimo para saber dónde estoy parado siempre con el paciente. Todo paciente que me llega con tetralogía de Fallot o con otra cardiopatía congénita, a mí me gusta siempre llevarlo a la resonancia para tener algo de base. Porque después yo digo, y lo que trato de hacer siempre es evaluar todos los volúmenes del ventrículo derecho. Porque uno dice el volumen del ventrículo derecho es el patrón oro en el Fallot, ¿no? Si uno tiene un Fallot que tiene 150 mililitros por metro cuadrado, ya está dilatado significativamente, y yo tengo un tiempo de reparación de ese paciente de la válvula pulmonar que está limitado, y los estudios ya marcan eso, más allá de 200 mililitros por metro cuadrado de volumen de ventrículo derecho ya es demasiado, y el paciente a veces, a pesar de que yo le reemplace la válvula o le pongo un hemoinjerto o a la reparación que quiera hacer, quizás ese paciente ese ventrículo no vuelve atrás, ya está fibrótico y reparo la válvula pulmonar, pero el ventrículo derecho no lo reparo. Entonces, el timing que tengo que tener es con el ventrículo derecho. Entonces, me gusta tener un ventrículo derecho basal para ver cuánto va creciendo. Y también para comparar con otros estudios, porque uno va haciendo los estudios por distintos lugares, entonces después lo comparás con el que vos ya tenías previamente. Y a veces hago que, no sé, el cardiólogo que evalúa en paciente, bueno, en este caso si son míos los evalúo yo, pero a veces por su obra social o por necesidad tiene que ir a otro lugar, evalúo las dos resonancias juntas y con eso hago una curva de ese volumen y veo en dónde estoy. A veces con eso decido si hago algo o no. A veces hay pacientes que tienen 160 mililitros, por ahí un poquito más, y vos decís, lo voy a seguir esperando porque en su antecedente no está creciendo rápido. Viene igual que el año pasado, viene igual que el otro, y a veces con eso decido no hacerlo, porque también, si bien 150 es un valor que le encanta a los cirujanos, porque digo, cuando más chiquitito mejor y a ellos le va mejor, también a veces uno tiene que pensar en que esto lo tiene con pacientes que tienen 20, 30 años, y si yo lo puedo tirar o patear para adelante siempre es mejor, porque como veníamos hablando antes, si tiene una cirugía, yo le agrego una segunda, y si tiene 30 o 40 años, a los 50, 60 quizás le tenga que hacer otra. Entonces, el valor numérico que tiene ese ventrículo me marca siempre para ese paciente.
el paciente tiene 150 el año pasado, pero ahora tiene 165, está creciendo demasiado rápido. Entonces quizás lo mejoro, le devuelvo competencia a la válvula pulmonar y después ese ventrículo vuelve atrás. Pero si el paciente viene 165 ahora, pero el año pasado estaba en 160 y lo hizo el mismo operador y yo veo que la curva es igual, o sea, viene siguiendo y está aplanada, quizás este año no la reparo, veo el año que viene cómo anda. Y si sube mucho, bueno, ahí sí. O sea, eso es a ojo, perdón, quizás estoy equivocado, pero es lo que yo hago. Y creo que un poco, Diego, ibas a eso, ¿no? Digo, porque una vez dice, no hay que hacerle a todos los falot resonancia. Yo creo que sí. Digo, yo sí, y me hago cargo de lo que tengo que decir. A todos mis pacientes con falot llegan y yo le pido una resonancia. Y a partir de ese dato lo evalúo y lo extrapolo al año siguiente. El falot nunca tiene hipertensión pulmonar. No vas a dar nunca un falot con hipertensión pulmonar. O sea, a ver, por ahí encontrás uno y me decís, tengo un falot con hipertensión. Claro, por pero eso, no hay, por eso porque yo falot. nunca veo, o sea, no veo un montón, pero y este paciente que tiene... Vos me decís por el gradiente de la válvula tricúspide, pero eso porque yo pienso que tiene un mismatch en la válvula pulmonar. O sea, es por eso. O sea, pero el falot al tener estenosis pulmonar de chico no desarrolla hiperresistencia pulmonar. Entonces, no es lo habitual que tenga hipertensión pulmonar. Cuando vos ves que en este caso estás pensando que tiene estenosis, entonces a mí me pareció este paciente. Aparte, lo que marea es que está muy dilatado, pero también hay que ver cómo llegó a la segunda cirugía, donde le reemplazan la válvula pulmonar. Quizás ya llegó dilatado a esa cirugía con un grado de insuficiencia. Y uno lo ve porque la resonancia del 2016, que fue un año después de la cirugía, tenía 177 mililitros por metro cuadrado. Entonces ya ese ventrículo estaba dilatado. O sea, ahora lo encuentro en 200, pero subió, no sé, por ahí si yo mido la resonancia anterior a la forma en la que midí yo, por ahí también me da cerca de 200. ¿Se entiende? Lo bueno, yo lo que hago siempre cuando me viene con otra resonancia, me encanta, porque agarro la resonancia y la otra resonancia y hago los volúmenes en el mismo momento. Y mi error es es el error del año anterior y este año. En cambio, cuando vos ves con otro, es el error de otro con el tuyo. Y ahí están las diferencias interobservador, que son normales y existen, porque uno a veces mide distinto. Yo trato de ser un poco más exigente con el ventrículo derecho y saco los músculos papilares y todo eso. Y es un chino, y por ahí a veces otro dice, no, yo le meto los músculos adentro y se acabó, y chao, y mide todo. O sea, cada uno se pone más obsesivo en lo que quiere. A mí, como me gustan las cardiopatías congénitas, yo cuando veo esto hago esto, y que por ahí otro lo hace más con el realce y mide otras cosas, qué sé yo, no sé. ¿Se entiende lo que digo? Pero en este caso a mí me dio esto. Yo el anterior ya estaba dilatado, entonces digo, seguramente a la cirugía llegó muy dilatado y quizás no revirtió por eso. Si tenía 177 en el post, quizás ya tenía antes un poco más y ya se había pasado. Después la resonancia esa es de antes de la cirugía, ¿no? No, es posterior a la segunda cirugía, pero un año después. Entonces ya estaba bastante dilatado. Un año después, yo digo, ¿por qué no revirtió? ¿Y la válvula ahí tendría que tener ya el mismatch? No lo sé. Podría ser que sea una válvula chica o por ahí el paciente creció mucho y no da o sea, a ver, yo lo medí por resonancia la válvula y me da que tiene 12 milímetros de anillo pulmonar. Pero vuelvo a decir, no es el mejor método para verlo, porque yo estoy viendo una estructura que es metálica y yo no sé bien con ese anillo. Pero bueno, me puse un poquito a ver la válvula pulmonar acá y yo no sé acá dónde está el stent, donde termina el stent, pero medí una zona ahí, me dio 12 milímetros. Que condice un poco también con cuando uno ve la secuencia de ecogradiente, que ahí acelera bastante. Y el Q-flow ahí me da alto. Entonces digo, bueno, va todo de la mano. Entonces puede ser que sea eso. Lo único que tiene que hacer es ir al parte quirúrgico, ver qué válvula le pusieron, ver qué anillo tiene. Y si ese anillo es un anillo bueno, para la superficie corporal del paciente, tratar de hacer un valve in valve, a ver si se puede hacer algo, como una salida. Digo, operarlo otra vez es muy riesgoso en este paciente. Con ese ventrículo y todo eso. Es un candidato, no es un buen candidato, ¿no? Tiene presión en las cavidades derechas aumentadas, es difícil, me parece. Cerrar después ese tórax también es otro desafío, ¿no? Digo, un ventrículo hecho dilatado, obviamente tiene muchas cosas. Aparte, cuando abrís puede sangrar, puedes tocar una estructura. Al tener dos cirugías medianas, obviamente seguramente el cirujano va a canular por abajo, y entonces por riesgo
hacer una incisión sobre una estructura noble y que haya algún problema, ¿no? Digo, me parece que son pacientes complejos. O sea. Una consulta, ¿lo ves buen candidato para una Melody a este? ¿Para una válvula por cateterismo? Buena pregunta. Si tiene una válvula protésica es un buen candidato. ¿Cuáles no son buen candidatos para Melody? O sea, un poco para ir para el auditorio, o sea, hay dos grandes válvulas, o sea, hay 3 válvulas que se utilizan en estos pacientes percutáneas. Cuando me habla de Melody me habla de una válvula percutánea. Hay 3 grandes válvulas más o menos. Hay una válvula Melody, una válvula que es una Edwards, que para anillos es un poquito más grande y no se usa mucho acá en Argentina. Y esas son válvulas bovinas, o sea que también hay una restricción para el ingreso de estas válvulas en la ANMAT y obviamente uno lo tiene que hacer en estos casos. Pacientes de más de 2 cirugías y todo esto son buenos candidatos para que la ANMAT apruebe esas válvulas. No hay mucha experiencia en la Argentina, obviamente, tampoco no son muchos los hemodinamistas que hacen esto. Y hay otras válvulas que son unas válvulas chinas, que son porcinas, son autoexpandibles, se llaman válvulas P-Venus. Las válvulas P-Venus son para tractos de salida nativos y estas válvulas que comenta acá el doctor, las válvulas Melody, son para pacientes que ya tienen un homoinjerto, una estructura en el tracto de salida que no sea del paciente, o a veces tractos de salida muy calcificados o que tienen un stent previo por una válvula, ¿no? En este caso, un paciente con una válvula protésica, si uno mide la válvula bien, es una buena chance de este paciente, si el anillo es bueno para este paciente, para la superficie corporal de este paciente, sería bueno hacer un valve-in-valve en eso con una válvula Melody, sí, muy buena contación. Más un stent en la rama derecha. Ya que vamos todo por lo. Bueno, muy bien, muchas gracias, Luis. No hay que. Como habíamos puesto en el grupo, le voy a mostrar un caso que tuvimos en el hospital. A ver. La idea es que en todos los ateneos, aquellos que tengan algún caso interesante para compartir, siempre lo puedan traer y revisar, o para discutir, o no tienen el diagnóstico, quieren ver la opinión de todos para poder apoyar el diagnóstico que ustedes hayan hecho en el centro donde estén. Eso sería un punto importante.